Buenas tardes, mi nombre es Aide Ruth Barrial Ceballos. Voy a presentar en esta ocasión mi tesis que lleva por título La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria en comerciantes del Jirón 9 de diciembre, de Pichanaki, el año 2020. Dentro del contenido voy a presentar el planteamiento del problema, el marco teórico, la hipótesis, la metodología, resultados y discusiones, y finalmente estaré concluyendo con las conclusiones. Voy a comenzar con el planteamiento del problema y voy a introducir comentando acerca de que en el Perú existe un alto índice de evasión tributaria. Entre ellos existen diversos factores, los cuales dan como resultado esta problemática que es la evasión tributaria. Y justamente mi tesis trata sobre este factor que hemos estudiado, lo que es la formulación del problema. ¿De qué manera la informalidad incide en la evasión tributaria de los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020? Ese es mi plan. También tengo mis problemas específicos, son 3. ¿Cómo incide la cultura tributaria en la evasión tributaria en los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020? ¿Cómo incide la legalidad del negocio en la evasión tributaria de los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020? ¿Cómo incide la evasión de impuestos en la evasión tributaria en los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020? En esta tesis he trabajado con 2 variables. Voy a identificar, la primera es la informalidad, y la segunda variable es la evasión tributaria. Dentro de la primera variable tengo las 3 dimensiones, las 3 primeras que voy a dar a conocer, que es la cultura tributaria, la legalidad del negocio y la evasión de impuestos. Parte de lo que es de la segunda variable, que es evasión tributaria, corresponde a las 3 últimas dimensiones, que es conciencia tributaria, sistema tributario y la información. Como objetivo general tengo determinar cómo incide la informalidad en la evasión tributaria de los comerciantes en el Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki del año 2020. Tengo 3 objetivos: determinar la incidencia de la cultura tributaria en la evasión tributaria de los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020. Determinar la incidencia de la legalidad del negocio en la evasión tributaria de los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020. Como tercero, tengo determinar la incidencia de la evasión de impuestos en la evasión tributaria de los comerciantes del Jirón 9 de diciembre del distrito de Pichanaki el año 2020, con sus respectivas dimensiones que ya anteriormente. Dentro del marco teórico tenemos los antecedentes nacionales. En el año 2016, Carlos, en su trabajo de investigación titulado La evasión y su incidencia en la recaudación tributaria en la evasión en la provincia de Huancayo, esto fue una tesis de pregrado de la Universidad del Centro de Huancayo, concluye en este trabajo de investigación que los contribuyentes, por falta de educación tributaria, no cumplen con sus impuestos y realizan actividades ilícitas, definiendo un poco lo que es la informalidad. Sus declaraciones de ingresos y adquisiciones no son las verdaderas. Además, el sentido de relación que tiene el ciudadano con el Estado es nulo, y por ello que la informalidad tributaria influye negativamente en la recaudación de impuestos y contribuciones en la provincia. Tengo también como antecedente internacional Pinedo, el año 2015, en su trabajo de investigación titulado Incidencia de la evasión de impuestos en la renta en la situación económica y financiera de las MIPES del sector abarrotes en el distrito de Tarapoto, tesis pregrado de la Universidad Nacional de San Martín, Perú. Llegaron a las siguientes conclusiones: la evasión de impuesto a la renta incide de manera negativa en la situación económica y financiera de las MIPES, debido a las sanciones que impone la SUNAT, lo cual conlleva a las MIPES a que disminuyan su rentabilidad, utilidad y liquidez. Se determinó que un porcentaje del 30% de estos comerciantes no declara la totalidad de sus ventas, lo que conlleva una evasión parcial del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas. Bases teóricas. Tenemos sobre la informalidad y la evasión tributaria. Tenemos acá, según Levy 2015, en su página 8, lo considera que las empresas ilegal o informal a todas aquellas que no se encuentran formalizadas en registros públicos y se exponen a ser multados por la SUNAT.
entre otras autoridades. Para evitar lo anterior, despliegan diversas estrategias como cambios de razón social, y esto se ha visto reflejado también en mi trabajo. Y lo otro que utilizan también es el cambio de domicilio fiscal y actos explícitos de corrupción al ser detectados, pero tal vez la mejor estrategia de evasión es minimizar la probabilidad de ser detectado, lo cual se logra con un menor tamaño. Evasión tributaria. Según Vázquez 2016, la evasión tributaria es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por quienes, estando obligados a abonarlos, no lo hacen. ¿No? En este caso, si estamos en el Estado peruano, corresponde a todos los peruanos pagar sus impuestos, ¿no? Si están comenzando a generar alguna actividad. Marco conceptual. Vamos a definir un poco lo que son las dimensiones. Cultura tributaria, conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios y hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. Eso que corresponde a la cultura tributaria. Legalidad del negocio. Un negocio o una empresa es legal cuando ésta está autorizado por las autoridades que corresponden en este caso a cada país, ¿no? Cuando se desempeña aplicando los criterios y métodos que le permiten ser eficientes, eficaz y efectivo. Cuando hablamos de evasión de impuestos, el contribuyente de manera consciente y voluntaria intenta pagar menos impuestos de lo que le corresponde. Esto es la definición de evasión de impuestos. Esta actividad ilícita puede traer graves consecuencias para el infractor, como por ejemplo las multas que la SUNAT impone, ¿no? La imposibilidad de realizar ciertas actividades o penas de cárcel en el peor de los casos. Conciencia tributaria. Entendemos también la conciencia tributaria como la interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por leyes, en este caso tenemos las leyes en el Perú, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarrea un beneficio común a la sociedad, ya que todos esos impuestos que nosotros pagamos, pues también va en beneficio de todos. Tenemos finalmente el sistema tributario, es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública, cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, que por todo este dinero que nosotros pagamos el impuesto, pues el Estado destina para diversos proyectos y designa a nivel de todo el departamento del Perú. La información tributaria consiste en un informe resumido y actualizado de la situación tributaria de un determinado contribuyente. Es de libre acceso, por lo que permite establecer alertas para aquellas personas que efectúen operaciones con contribuyentes con comportamiento tributario irregular. La hipótesis, hemos trabajado bajo la hipótesis general. La informalidad incide de manera negativa en la evasión tributaria de los comerciantes del Giro 9 de diciembre en el distrito de Pichanaki 2020. Entre las hipótesis específicas tenemos la cultura tributaria incide de manera negativa en la evasión tributaria de los comerciantes del Giro 9 de diciembre en el distrito de Pichanaki en el año 2020. La legalidad del negocio incide de manera positiva en la evasión tributaria de los comerciantes del Giro 9 de diciembre del distrito de Pichanaki año 2020. La evasión de impuestos incide de manera negativa en la evasión tributaria de los comerciantes del Giro 9 de diciembre del distrito de Pichanaki 2020. La metodología. El método general se utiliza el método correlacional, el método específico no experimental, tipo de investigación básica, nivel de investigación descriptivo, relacional. La población ha sido comerciantes del Giro 9 de diciembre del distrito de Pichanaki. Se ha tomado como muestra de un total de 189 comerciantes, una muestra de 127. El tipo de la muestra estadística. Las técnicas de procesamientos y análisis de datos, se utilizó tablas, figuras y frecuencias. Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva inferencial, se utilizó también como prueba paramétrica el chi cuadrado de Pearson. Se usó también Microsoft Excel 2019, el SPS, donde hemos podido baremar y procesar algunos datos y algunas herramientas. Tenemos acá las dos variables que ya había hecho mención con sus respectivas dimensiones. La primera variable es la informalidad y la variable 2 es la evasión tributaria. Dentro de sus dimensiones, uno de lo que corresponde a la variable 1, que es la informalidad, es cultura tributaria, legalidad del negocio y evasión de impuestos.
Lo que corresponde, variable 2, la evasión tributaria, es conciencia tributaria, sistema tributario y la información tributaria. Los resultados. Descripción de los resultados de la variable. Vamos a describir de las dos variables que tenemos, que es la variable dependiente y la otra variable independiente. Entonces vamos a comenzar con esta primer variable, que es la informalidad. Se presenta el baremo a fin de determinar el nivel de informalidad de los comerciantes del Girón 9 de diciembre del distrito Pichinegui 2020. Según la tabla 3 que tenemos ahí, en las categorías bajo, moderado y alto. Y ahí tenemos el porcentaje y también tenemos ahí la cantidad, en este caso de la muestra, que corresponde a 127. Y tenemos aquí el gráfico. Entonces esta fuente hemos tomado como fuente la base de datos de la variable de la informalidad. Tenemos como resultados también de la variable 2, que es la evasión tributaria. Tenemos de la misma manera las 127 muestras con las categorías de bajo, moderado y alto. Y tenemos acá los porcentajes que también nos indican el nivel el nivel que evaden el impuesto también los comerciantes del Girón 9 de diciembre. Vamos a describir ahora los resultados de la tabla 7, que habla de la primera dimensión, que es la cultura tributaria. Vemos acá que las categorías, hemos trabajado bajo la categoría bajo, moderado y alto. Tenemos la frecuencia, dentro un poco para poder interpretar este cuadro y este gráfico. En la tabla 5 y en la figura 7 los resultados reflejan que el 77.95% de la población encuestada tiene un nivel de conocimiento moderado de la dimensión cultura tributaria, agudizando este problema en el 18.90% de la población con un nivel de conocimiento de cultura tributaria. Debido a la falta de la información por parte de la SUNAT o el fisco hacia los contribuyentes, cabe señalar que forma parte de la cultura tributaria la formalización, puesto que los contribuyentes opinan de que es flexible y en ocasiones engorroso los trámites administrativos. Sin embargo, el 3.15% manifestó un elevado nivel de cultura tributaria. Tenemos también la siguiente dimensión, que es la legalidad del negocio. De igual manera tenemos según la categoría bajo un 39.37%, en moderado 49.61% y alto del 11.02%, que sumado haría al 100% a las 127 muestras que hemos tomado. La interpretación: en la tabla 8, en la figura 6, se obtuvo que un 49.61% de los comerciantes tienen en su mayoría un conocimiento regular con respecto a la legalidad del negocio y las responsabilidades designadas por parte de la SUNAT que esta. Sin embargo, se puede visualizar que el 39.37% de estos no conocen algunos compromisos que el fisco establece de manera obligatoria. Entonces, por tanto, no han formalizado su negocio, todavía siguen trabajando y no tienen su ¿no? Puesto que el cumplimiento del pago de estas responsabilidades el Estado cubre las necesidades de la población, se rescató el alto nivel de conocimiento del 11.02% de los contribuyentes del Girón 9 del distrito de Pichinegui. Pues acá podemos ver que solamente hay un porcentaje mínimo del 11.02%, pues que tienen su negocio formalmente constituido, ¿no? Hay un 49.61% que recién está iniciando algunos trámites, como es el trámite de su RUC. Y hay un porcentaje también que es bastante razonable, el 39.37%, que simplemente no tiene el interés de poder formalizar o legalizar. La evasión de impuestos tenemos como la tercera dimensión. De igual manera vamos a interpretar un poco este gráfico. En la tabla 8 y en la tabla 9, en la figura 8, dice: de los comerciantes encuestados, de los 127, el 9.45%, que corresponde a 12, evaden medianamente sus obligaciones tributarias, quiere decir que eso no pagan, y un 48.82%, que equivale a 62 comerciantes, incumplen a nivel bajo, o sea, están evadiendo sus impuestos, y un 41.73% evaden pues de manera alta. Entonces, ¿esto a qué se debe? Eso quiere decir que los comerciantes del Girón 9 evaden sus impuestos por sus ingresos percibidos al mes.
porque tienen un bajo conocimiento sobre las obligaciones tributarias. Creen que echa la ley, echa la trampa, ¿no? De los formales que tenemos, pues no están pagando sus impuestos como deben ser. ¿Y qué pues utilizan para eso? Pues el no emitir sus comprobantes o no boletear todas sus ventas que ellos realizan. Tenemos también en la tabla 11, en la figura 10, sobre esta dimensión de la conciencia tributaria. Vamos a interpretar un poco. Los resultados reflejan que el 72.44% de la población encuestada tiene un nivel moderado sobre la conciencia tributaria, agudizando este problema a un 20.47% de la población con un nivel bajo de conocimiento de las normas y por ende que tienen de nivel bajo en la conciencia tributaria, debido a la falta de información por parte del fisco y esto hacia los contribuyentes. Esto también se da esta problemática porque la SUNAT no está haciendo su trabajo en brindar información como debe ser. Sin embargo, el 7.09% manifestó un elevado de conciencia tributaria porque ellos sí están pagando sus impuestos. ¿Qué pasa? A veces hay muchos contribuyentes que inclusive están en un régimen que no les corresponde. Están justamente pagando solamente lo que corresponde del RUS, que es el pago mínimo que hacen de 20 soles, cuando estos deberían pagar un poco más o estar en otro régimen, ¿no? Y por querer evadir, pues están en ese régimen, ¿no? Se acogen en este caso al RUS, pero eso por falta de información, porque si bien es cierto, estos comerciantes no tienen un contador que los asesore, solamente de manera empírica, ellos rellenan su formato y van y declaran de modo. En la tabla 13 tenemos sobre la dimensión del sistema tributario. Vamos a interpretar en la tabla 13, en la figura 12, de los comerciantes encuestados, el 17.32 conocen medianamente el sistema tributario del Perú y el 64.57 tiene un nivel bajo de conocimiento del sistema tributario, eso quiere decir que no leen, no se informan. El 18.11% tienen conocimiento sobre el sistema tributario. ¿Esto qué quiere decir? Los comerciantes de Girón 9 de diciembre desconocen en su mayoría el sistema tributario peruano, ya que son poco transparentes la información que brinda, en este caso al contribuyente la SUNAT, y es poco flexible y consideran que no se tiene un sistema tributario justo, ¿no? Esto fue mandatario. En la tabla 15 y en la figura 14 tenemos acerca de la información tributaria. En la tabla de los comerciantes encuestados, el 33.07% tiene acceso a la información tributaria de la SUNAT y un 32.28% no tienen acceso a la información tributaria y un 34.65% sí tiene acceso a la información tributaria a través de las herramientas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que la SUNAT aún no ha logrado de manera efectiva dar información a todos los contribuyentes. Si bien es cierto, hay cierta información que podemos encontrar en la página de la SUNAT y a veces tenemos que usar términos concretos para poder llegar a una información que esté actualizada. Si bien es cierto, en el internet encontramos información de años anteriores y todavía no se ha trabajado bien en esto, ¿no? Los contribuyentes que no tienen información sobre las normas tributarias, y de manera de comentario considero que la SUNAT debe realizar orientaciones y capacitaciones para que el contribuyente cumpla con el pago de sus impuestos, ¿no? Porque si hay un contribuyente que está informado y va a tener una conciencia y va a saber la importancia de poder pagar su impuesto, pues se va a formalizar, ¿no? Todo es consecuente. Y por último, también de una buena información van a saber a qué régimen acogerse y qué beneficios. Análisis y resultados. Tenemos como hipótesis general la informalidad incide de manera negativa en la evasión tributaria en los comerciantes del 9 de diciembre del distrito de Pichanaki en el año 2020. Resultados, como objetivo general tenemos de los comerciantes encuestados, el 48.82 son medianamente informales y el 33.86 tiene un nivel bajo de informalidad y solamente el 17.3 tiene un nivel alto de informalidad. Entonces todavía hay mucho que trabajar en este sector del Girón 9 de diciembre, que es una zona de negocio, sobre todo más en la línea de ropa, calzados, entre otros. Entonces, ¿qué definimos? ¿En qué concluimos en esto? Pues que la informalidad incide de manera negativa, ¿no?, en la evasión tributaria en el Girón 9 de diciembre. Antecedentes, tenemos además, Levy menciona que las empresas ilegales o informales son aquellas que no se encuentran constituidas en los registros públicos y se exponen a ser multadas por parte de la SUNAT.
en la parte de teoría de Espinosa del año 2013 menciona: dicho en muchos términos, la informalidad indica en el contexto tributario cuando una empresa no se encuentra debidamente registrada en la SUNAT, ¿no? Para eso tenemos como resultado de la cultura tributaria que el 77.95% de la población encuestada tiene un nivel de conocimiento moderado sobre la dimensión de cultura tributaria, y el 18.90% de población a un nivel bajo, y un 3.15% pues sí tiene un elevado nivel de cultura tributaria, y por eso es que está pagando. ¿Qué nos dice Carlos 2016? Que contribuyentes por falta de educación tributaria no contribuyen con sus impuestos y realizan actividades ilícitas. Sus declaraciones de ingresos y adquisiciones no son todas las reales, siempre tienden a evadir. Además, Levy 2010 menciona que los contribuyentes por falta de cultura no se encuentran constituidas en los registros públicos y se exponen pues obviamente por la SUNAT. Resultado 2 sobre la legalidad de negocio: el 49.61% los contribuyentes tienen en su mayoría un conocimiento regular respecto a la legalidad de negocio, y un 39.37% de estos no conocen algunos compromisos con la SUNAT que tienen al momento para formalizar su negocio. Solamente un 11.02% de los contribuyentes pues tienen un alto nivel. ¿Qué nos dice Javier en su tesis? Una empresa es legal cuando dispone de las autorizaciones respectivas para funcionar y es formal. De acuerdo a Valdivieso, el comerciante, cuando se desempeña aplicando los criterios y métodos que le permitirán hacer eficiente, eficaz y efectivo, se constituye también como resultados de la evasión de impuestos, que el 9.45% de los comerciantes encuestados evaden medianamente sus obligaciones tributarias. O sea, sí evaden, ¿no? Tal vez acá justamente es lo que un poco falsean los datos, ¿no? O sea, no boletean todo. Y un 48.82% incumplen a nivel bajo, y un 41.73% pues evaden sus impuestos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la evasión de impuestos pues incide de manera negativa en la evasión tributaria. ¿Qué nos dice Verde en su tesis? En lo que corresponde a evasión de impuestos, cuando el contribuyente de manera consciente y voluntaria intenta pagar menos impuestos de los que le corresponden. De acuerdo a Suárez, dice: a esta actividad ilícita puede traer a graves consecuencias, como por ejemplo, ya hemos visto las multas, y pueden también algunos, en el peor de los casos, pues definimos aquí que la conciencia tributaria incide pues de manera negativa en el sistema tributario. El 17.32% conocen medianamente el sistema tributario peruano, y el 64.57% un nivel bajo no conocen el sistema tributario, y es un porcentaje que se preocupante y se tiene que trabajar, y solamente un 18.11% tiene un conocimiento sobre el sistema tributario. Eso también por falta de que la SUNAT tiene que hacer su trabajo. En su tesis, Choquenaira y Ramírez es un conjunto de tributos vigentes en un país en un momento determinado. Lo define así. Teoría de Arévalo menciona que el sistema tributario es la organización legal administrativa de un país. Resultados de la información tributaria. Vemos, de acuerdo a la tabla 15 y el gráfico 14, que 33.07% tiene acceso a la información tributaria, y el 32.28% pues no tiene acceso a la información tributaria, porque muchas veces sus equipos telefónicos son pues los básicos, ¿no? Y un 34.65% tiene acceso a la información tributaria a través de herramientas digitales. Entonces, la información tributaria también va a ser oportuno para que estos comerciantes puedan formalizarse y puedan cumplir así en pagar sus impuestos y dejar de evadir, ¿no? Entonces, Rosales en su tesis nos dice: en lo que corresponde a la información tributaria consiste en un informe resumido de la situación tributaria de un determinado contribuyente, conforme lo que dice Montalvo sobre la información del mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de un contribuyente del impuesto de conclusiones. Primero, la informalidad incide de manera negativa en la evasión tributaria. Finalmente llegamos a esto. De los 127
que hemos encuestado, el 48.82% pagan moderadamente sus impuestos, aún evadiendo, ¿no? y son todavía informales, ya que están acogidos a un régimen que no les corresponde en algunos casos debido a las empresas tan formalizadas, de las cuales el 17.32 paga su impuesto y el 33.86 se evade impuesto porque son empresas y son informales, por tanto el 100% de las empresas no pagan sus impuestos, ¿no? de este porcentaje. La cultura tributaria incide de manera negativa en la evasión tributaria de los comerciantes el 9 de diciembre de Pichanaki. Se identificó una moderada cultura tributaria en los comerciantes del Girón 9 de diciembre del 77.95% y un 18.90% evaden impuestos por no tener una cultura tributaria y no estar informado de la importancia de la misma. Sin embargo, un 3.15% pagan sus impuestos y tienen un alto nivel de cultura por lo que conocen la información de impuestos. Tercero, la legalidad del negocio incide de manera positiva en la evasión. Si se legaliza, si es que se formaliza un negocio, pues va a pagar, ¿no? Va a incidir de manera positiva en este caso en la evasión tributaria. En su mayoría los comerciantes son moderadamente legales, ¿no? Sus negocios a un 46% y el 39.37% son informales y no cuentan ni siquiera con su RUT, por lo que evaden sus impuestos. Por otro lado, solo el 11.02% de los comerciantes están legalmente constituidos como debe de ser, como personas naturales o personas jurídicas o naturales con negocio, ¿no? En su mayoría son informales, por lo tanto no pagan impuestos. Cuarto, la evasión de impuestos incide de manera negativa en la evasión tributaria en los comerciantes del 9 de diciembre. Se identificó que un alto porcentaje de comerciantes evaden impuestos declarando datos no reales en relación a sus ventas. Asimismo, se encuentran acogidos al régimen que no corresponde, y un 48.82%. Por otro lado, el 9.45% evade moderadamente sus impuestos y el 41.73%. Recomendaciones. Se recomienda a los comerciantes informarse más acerca del pago de los impuestos y la importancia de la formalización, realizar un mayor esfuerzo por formalizarse como empresa y aportar con los impuestos que exige la SUNAT, sabiendo que el pago del tributo beneficia pues a todos, ¿no? A todos como país. Segunda recomendación, se recomienda a las instituciones del Estado implicadas en la recaudación de impuestos y fiscalización SUNAT, en este caso a la SUNAT, brindar mayor información, capacitar a los comerciantes de los diferentes sectores sobre cómo formalizar una empresa, dar a conocer los resultados positivos de pago de los tributos y las consecuencias negativas que produce cuando se va de impuestos, ¿no? Y esto creo que ya la SUNAT ya viene trabajando a través de las ventanas digitales que ha aperturado a través en su página de lo que es la mesa de partes virtual, así que hay unos trámites que ya nos está facilitando, pero el detalle es cómo transmito este mensaje o esta información a los contribuyentes. Tal vez nosotros por la misma carrera nos informamos, pero ¿qué hay de ellos? Entonces se deben repartir trípticos, ¿no? Tercero, también se recomienda a la administración tributaria efectuar un mejor control de las obligaciones tributarias, lo cual permita obtener una disminución de evasión tributaria, sancionar estrictamente el incumplimiento del pago de impuestos de los empresarios para generar conciencia tributaria en los comerciantes. Y esto es muy importante también. Cuarto, se recomienda a las instituciones del Estado apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas mediante trámites más ágiles, ¿no? Y la otorgación de los permisos con mayor facilidad y rapidez, disminuir los costos de los trámites. A veces esto al momento de hacer también los registros públicos, son fechas, son trámites engorrosos que a veces hay que seguir, ¿no? Y brindar información clara y sencilla a través de charlas para poder combatir el porcentaje de informalidad que tenemos en Pichanaki. Recomendación, por último tenemos, finalmente se recomienda a los comerciantes ya formalizados llevar un control adecuado de sus ventas, ¿no? Y la de las pérdidas y ganancias a través de un profesional en contabilidad, ya que esto también hemos visto nosotros que ellos mismos lo están rellenando sus formatos y a veces con datos que ni siquiera existen en sus comprobantes, ¿no? Entonces deben dejarse asesorar por una persona profesional que haya estudiado contabilidad para que puedan llevar un control mejor. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy.